Hola salvajes, ¿qué tal estáis? Hoy os voy a enseñar cómo me hago un hide para fotografiar fauna y aves con una cometa voladora y una tela de estas de camuflaje. Así que si queréis ver cómo lo hago, seguid en el vídeo. Y bueno, deciros antes de ponerme a montarlo que esto es lo que ocupa. Apenas ocupa un poco más que mi mano y no pesa ni 500 gramos. Lo bueno de esto es que te cabe en cualquier sitio, lo puedes poner y quitar cuando quieras y no pesa. Bueno, pues esta es la manta de camuflaje y estas son las varillas para poder montar la cometa voladora. Vienen dos varillas, una la de la parte de arriba, la vamos a dejar por aquí, y otra que es el arco que cruza de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, como queráis llamarlo. Este justo no lo había en color de camuflaje, era color azul porque era el más barato, pero bueno, yo tenía en casa un montón de telas de camuflaje, así que he aprovechado y va a funcionar igual de bien. Ahora tenemos que meter las varillas, una vez que las hemos pasado por esta telita de aquí arriba, la tenemos que meter aquí dentro para que haga de tope y no se nos vaya. Tal que así. Y lo mismo en el otro lado. Y ya lo tendríamos. Ahora solo habría que ponerle las telas estas de camuflaje por encima. Y ya tendríamos un hide. Aunque todavía falta un poco de trabajo. Quedan poner las piquetas en el suelo y poner bien las telas de camuflaje. Y voy a cortar la tela de camuflaje más o menos un diámetro así para poder pasar el objetivo. Ahí pueden pasar dos cosas: que salga algo perfectamente bien o tirar 14 euros o 15 euros que cuesta la tela de camuflaje a la basura. Así que vamos a terminar de montarlo y ahora os enseño el sitio y os digo por qué he elegido este sitio para que sea mi santuario de animales. Lo voy a colocar justo debajo de este árbol de aquí. Así cuando llueva me va a resguardar de la lluvia, que es la razón de por qué me estoy construyendo un hide. Como me moló tanto la experiencia de estar en un hide hace un par de semanas, creo que subí el vídeo en un observatorio de aves. Me gustó tanto la experiencia que dije, voy a hacerme yo uno allí donde vivo. Y aquí lo tenemos. Voy a colocarle ahora
esta malla de aquí por detrás. Bueno, esta igual se la pongo después de ponerle las piquetas. Este modelo te viene con 3 piquetas para que lo puedas anclar al suelo y no se vaya con el viento y demás, que está bastante bien. Y antes de cerrarlo, como cuando haces este tipo de fotografía, tienes que pasar muchas horas, lo mejor es estar cómodo. Así que, sillita de playa cedida por mis suegros. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que es pequeñito, es para una persona, pero aquí dentro puedes estar bastante bien. Si hace sol como hoy, estás a la sombra, así que no te pega mucho el sol. Si llueve o hace frío, esto va a impedir que te mojes, que se moje tu equipo fotográfico y vas a poder estar más horas fuera, que al final en fotografía de fauna es lo que cuenta, normalmente. Y con una sillita de estas, pues ya veis, aquí me puedo pegar yo 10 horas tranquilamente. Tienes todavía bastante sitio para dejar la mochila, el trípode, la comida, lo que quieras, y a este lado también tienes otro poco más de sitio. Y voy a terminar de cerrarlo para que veáis cómo es. Y fijaros, así es como queda. Queda bastante resultón, pequeñito. Va a pasar desapercibido con todas las hierbas, el árbol y demás que tenemos aquí. Y bueno, os voy a decir por qué he elegido este sitio. El sol sale justo por... Justo se acababa de apagar la batería y he tenido que cambiarla. Bueno, como os decía, el sol sale justo por aquí detrás, por esa colina que hay allí, y va haciendo este recorrido. Así que ahora en invierno, la mayor parte del tiempo voy a tener el sol a mi espalda o de lado, y así va a poder iluminar al animal
que tenga enfrente. Y luego además tengo toda esta pradera de aquí, donde vienen corzos, donde pasan jabalís, donde han pasado también zorros, y esta charquita de aquí, que en esta charca pues vienen a beber también los animales. Como podéis ver, aquí tenemos huellas de corzo, por ahí también tenemos huellas de algunas aves y alguna huella de zorro por ahí. No quiero meterme mucho y pisar, porque entonces voy a dejar mi olor y ya no vendrían más los bichos. Y además, anda, mira, unos huesos. Tenemos algún carnívoro que venga por aquí a merendar. Y bueno, esperar que os lo enseño también. Aquí tenemos un bebedero donde vendrían a beber antiguamente el ganado, pues las ovejas, cabras, lo que fuera, que está bastante limpio. Así que de aquí a un tiempo mi idea es adecentar un poco más esto, poner un poco más de tierra para que llegue al borde, poner un poco de vegetación y poder hacer fotografías de aves, porque la verdad es que me encantó la experiencia del otro día. Es la primera vez en mi vida que voy a un observatorio de aves a hacer fotos. Encima llovió y hacía frío, pero como estaba dentro no me mojé y estaba descansado. Nada que ver con el resto de vídeos que suelo hacer. Así que aquí en el Hyde voy a tener todo eso. Y es un lugar fantástico. Y nada, voy a meter la cámara, el trípode y demás, y os enseño cómo quedaría todo montado. Estoy en Amazon Partner, eso quiere decir que si vosotros compráis en los links que os voy a dejar abajo, a mí me van a dar una comisión. A vosotros os va a costar exactamente igual, pero ese dinero me puede ayudar para seguir comprando más materiales y enseñároslo, o echarle gasolina al coche para poder ir a otros sitios y enseñároslo. Así que toda la ayuda es bienvenida y a vosotros os va a costar igual. Quería ser claro con vosotros en esto. Y nada, ya lo he dicho, ya lo sabéis, todo bien, vamos a montar. Bueno, pues ya tenemos la camarita y tengo aquí un trípode. Me lo he comprado porque con el que estoy grabando, que está montado la GoPro encima, es bastante grande y pesa demasiado. Y siempre voy cargando con peso y patas que nunca uso, porque normalmente yo suelo usar simplemente esta altura de trípode, unos 40 centímetros. Ya que estoy todo el día sentado en el suelo, no necesito tener un trípode de 1,70 y es súper cómodo, me cabe en cualquier sitio y para ir de viaje y todo. Así que a partir de ahora, esta es la nueva joya de la corona. Bueno, una de ellas. Y si queréis que haga una review de esto y os lo enseñe, me lo decís, dejádmelo en los comentarios y os digo todos los juguetes nuevos que me he comprado. Hasta luego. Bueno, pues así es como queda este inventito. Lo bueno que tiene esta cámara, que no tiene la que yo tenía, es que tiene la pantallita. Y para grabar vídeo y demás, pues no necesito tener que mirar por el visor, simplemente
Aquí así con la manita, sentadito, tengo todas estas pedazos de vistas. Ya veis que es pequeñito, pero bueno, para echar algunas horas al día y estar a cubierto de la lluvia y del frío, está bastante bien. Y así pues no tienes que ir todo el día con el traje de camuflaje. Y os lo voy a enseñar desde fuera para que veáis. Bueno, os lo enseño aquí sin estar yo dentro. Pues fijaros qué maravilla, chicos. Parece eso ahí una tortuga con un ojo y tenemos todo esto de visión. La verdad es que estoy encantado con el sitio. Ahora, después de haberlo montado, voy a echarme un cafecito tranquilamente. Me voy a sentar ahí un par de horas y os pondré los animales que pasan por aquí. Ah, se me olvidaba. Justo hace unos días estaba andando y encontré una madriguera. No sé si es de zorro o es de tejón, pero me he traído la cámara trampa. Tengo aquí todo un poco desperdigado. Me he traído la cámara trampa y lo voy a poner a unos metros de la madriguera para ver qué animales. Y si os interesa, os dejaré el vídeo por aquí en una tarjetita para que vayáis a ver cómo encuentro yo los animales y qué es lo que suelo hacer para poder fotografiarlos. Y bueno, se llamará 5 tips de naturaleza o alguna cosa así, no lo sé todavía. Así que venga, nos vemos más tarde, chicos. Mira, justo están pasando una banda de grullas por allí arriba. Voy a coger la cámara a ver si puedo grabarlas un poco. Más. Pues hace ya unos cuantos días que las oigo, pero volar por la noche. Es la primera vez que veo grullas volando por la noche tantas y tantos días. No sabía yo que pudieran volar por la noche. Siempre las he visto volar por el día. Mirad, esto es un árbol de escaramujos. Son así unos frutos pequeñitos, redondos y rojos.
Y los pájaros, zorros y corzos se lo come mucho, aunque este año ya llegamos tarde, porque ya se lo han comido todo. Además se nota que han estado por aquí, porque está todo lleno de huellas y de calvas en el suelo. Pero bueno, si podemos quedarnos con este sitio y no nos destrozan ni nos roban el high, para la primavera yo creo que tendremos suerte. Además está justo enfrente del high está ahí, y el arbolito está ahí, así que está a una distancia más que buena. Yo creo que este va a ser un buen sitio, todo habrá que verlo. Así que voy a cortar ya hoy, voy a dejar unos 3 días o una semana a que se empape del olor del campo, que los animales se acostumbren a él, para que empiecen a volver a venir por aquí. Y en una semana os vuelvo a traer un vídeo con los animales que he podido grabar aquí. Un saludo chicos y muchas gracias por estar aquí. Hasta el siguiente vídeo.